Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a abrir la palabra para ver lo que Dios tiene para nosotros. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 3. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 3. Si ustedes lo tienen, me dicen un fuerte amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos todos, amados? Dice la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Padre, esta mañana venimos delante de tu palabra para que sea ella la que nos instruya, la que nos enseñe, la que nos ayude, Señor, a poder superar cada una de aquellas emociones, presiones de la vida que a veces no podemos controlar. Háblanos al corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. Bueno, hoy sí creo que ya estamos transmitiendo. Tuvimos un problema técnico en el culto de las 7 y por eso hay hermanos que preguntaban, pero no pudimos transmitir por eso. Sin embargo, vamos a continuar con el sermón que iniciamos a las 7. Este es uno de los pasajes un poco complicado de comprender. Comprender porque en la mente del mundo evangélico se cree que nosotros, los cristianos, estamos hechos de hierro, estamos hechos o forjados con un martillo. Y ciertamente así es. La Biblia nos manda ya en la carta a Corintios, a través de las palabras del apóstol Pablo, que aquel que está firme mire que no caiga. Que no caiga, es decir, eso es un permanente estado en el que los creyentes podemos de alguna u otra forma caer, retroceder, salirnos del camino, o como en casos como estos que vive un profeta que, digamos, resumiendo toda su vida, se le llama el profeta del fuego. El profeta del fuego terminó entrando en su propio fuego interior. No solamente experimentó el fuego que Dios usaba para poder consumir el holocausto, sino que ahora lo que a él lo está consumiendo es el propio fuego interior que él mismo se ha formado, que él mismo no ha logrado superar, no ha logrado sobreponerse, no ha logrado tener ese dominio propio. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y en este sentido, amados hermanos, lo que vamos a comprender esta mañana es que Elías no logra canalizar sus emociones, no logra canalizar sus sentimientos de frustración, no logra canalizar eso que le ha representado a él un aparente fracaso. Eso que para él no tiene salida, eso que para él sirvió para poder hundirlo en la depresión profunda, pero no logró él canalizarlo.
Y yo creo que esto es uno de los mayores problemas que los seres humanos vivimos, el que no logramos canalizar nuestras emociones, y al no lograr canalizar nuestras emociones, cometemos una serie de decisiones que en lugar de ayudarnos a salir del problema, nos hunden aún más en los problemas. Hay diferentes maneras de canalizar las emociones. Unas pueden ser de manera violenta, de manera temperamental, de manera intransigente, de manera insensible. O también puedo vivir el otro lado, canalizarme en mis emociones con estados profundos de depresión. Puedo canalizar mis emociones queriendo llenar un vacío con cosas, con placeres, con algo que lo que intentan es llenar un vacío o poder sanar una herida que ahí está permanentemente desde la niñez, desde la juventud, desde los adultos. Pero eso no nos ayuda en nada, sino que nos puede llegar incluso a tomar decisiones de atentar contra nuestras propias vidas. Bien, esto es lo que vive Elías. Ha derramado, el vaso se ha llenado, ha llegado a tal punto que él ya no soporta más. No soporta más el estado frustrante. No soporta más algo que él se ideó en su mente y que lastimosamente no era así. Yo creo que aquí está el problema de los seres humanos. Creer que la gente tiene que pensar como nosotros pensamos. Creer que la gente tiene que actuar como nosotros actuamos. Esperar que la gente haga lo que nosotros haríamos. Y amados, estamos equivocados. Cada cabeza es un mundo. Cada mente ve las cosas desde diferente manera. Cada mente es un mundo de ¿qué le digo? De símbolos y significados, que lo que significa una cosa para uno no significará otra cosa para otro. Lo que es bueno para uno no significará para lo otro. Lo que es malo y así viceversa, etcétera. No podemos, digamos, unificar los criterios para que la gente piense como nosotros queremos que piense. Para que la gente viva como nosotros pensamos vivir, para que la gente se entregue como nosotros nos entregamos, para que la gente se determine como nosotros estamos determinados. Esto es el problema del ser humano. El papá se frustra porque su hijo no estudia lo que él quiere que estudia, pero el que va a estudiar es el hijo, no es el tata. Hijo, yo quiero que estudies esto, pero eso es usted. Su hijo puede querer otra cosa. Y aquí está la frustración. Elías se ha frustrado porque el pueblo no vive como él vive la fe en Yahvé. Esa es su mayor frustración. Su mayor frustración es que él piensa que él es el único que vive fervientemente digamos, ha empeñado toda su vida en Yahvé. Porque cuando leemos el pasaje es imposible, fíjese bien usted, es imposible que un hombre que un capítulo anterior ha matado a 850 hombres. Es imposible que hoy le tenga miedo a la amenaza que le está haciendo una mujer. No se encuentra, no hay manera racional de comprender esto. No existe motivo para poder decir Elías tiene miedo de la amenaza de una mujer. Ni siquiera llegó ella, sino que mandó a un mensajero, dice. Comienza el capítulo 19, versículo 1. Acab, que era el rey, le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Aquí tenemos otro rey aguado que le va a contar y a poner queja a la mujer de todo lo que ha hecho Elías. Y cómo había matado a espada a todos los profetas. Y aquí comienza la descripción del texto a hablarnos del límite que Elías tiene por su fe en Yahvé. El límite lo ha hecho a él desafiar a 400 hombres de Baal y a 450 de otro dios pagano.
la ferocidad con la que él vive, el celo con lo que él vive, su fe en Yahvé, lo ha hecho capaz de todo eso. Y dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías, no fue ni siquiera ella, sino que envió un atalaya, un mensajero, diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ni siquiera fue ella, sino que mandó a un atalaya que pudo haber sido hasta mentira, si usted lo quiere interpretar desde el punto de vista que le mandaron a decir, ahí viene alguien a decir que dice Jezabel que mañana te va a matar. Pero ¿cómo es la reacción de un hombre que un capítulo anterior ha matado a casi 1000 hombres más? Pero ¿dónde está su frustración? ¿Dónde radica el no manejo de emociones? Dice la exégesis que Elías venía de un pueblo que se llamaba Tisbe. Por eso le dicen Elías Tisbita. Eso era en la frontera que quedaba, creo que hacia el norte, entre Israel y el otro país circunvecino. Es decir, que Elías era más que israelita, era casi que un extranjero, en primer lugar. Entonces Elías no entiende cómo, siendo él alguien que no es de raza hebrea y judía como tal, no entiende cómo el pueblo puede abandonar, no entiende cómo el pueblo puede dejar, no entiende cómo el pueblo no es obediente a Yahvé, y eso le frustra. Eso le frustra. Eso hace que él entre en crisis y en lugar de continuar el camino que Dios le ha trazado, el plan que Dios le ha trazado, aquí vemos a un gran profeta tirando la toalla. Vean por favor el versículo 14. Es aquí donde se hace el análisis de lo que está pasando en el estado psíquico de Elías. Dice el 14, él respondió, ¿están ahí conmigo, hermanos? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquí viene la rabia, aquí viene la frustración, aquí viene lo que lo está ahogando. Porque los hijos de Israel, ¿qué dice el texto? Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y qué dice Elías? Solo yo. ¿Es esto lo que no puede dominar? ¿Es esto lo que hace a él frustrarse? La amenaza de Jezabel, esa solamente es una excusa. Es que él ya venía cargando ciertas emociones no controladas, ciertos complejos, ciertas situaciones no abordadas, ciertas heridas no sanadas. No, la gota que vino a derramar el vaso fue la amenaza de Jezabel, pero en la mente de Elías ya desde hace bastante que quería tirar la toalla. ¿Cuántos de nosotros estamos cargando con ciertas cosas en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos un cúmulo de emociones, de sentimientos, de frustraciones, de dolores, de quebrantos? Y que a veces solamente las cosas que pasamos vienen a quebrarnos, vienen a reventarnos, pero no es la cosa en sí, sino que ya es el cúmulo de cosas que vengo viviendo y que al final rebalsó el vaso y yo tiré la toalla. Y yo tomé la decisión de renunciar. Y yo tomé la decisión de apartarme del camino, y yo tomé la decisión de ya no seguir, y yo tomé la decisión de renunciar, y yo tomé, ¿por qué? Porque rebalsó el vaso. Eso es lo que pasa con Elías. Es cierto, Jezabel lo ha amenazado, pero es incongruente que él tema una amenaza si antes ha matado a casi 1000 hombres.
No, lo que él vive es esa emoción no controlada, esa situación no abordada con él y con Dios. Es como cuando una madre les decía a las 7, aparece ahí su niño, su niña, y le bota la comida, y le bota el agua, y le ensucia eso, y le bota, y la mujer revienta y dice, ya no soporto, pero no es el niño, no, son las emociones acumuladas. Reventaron. Llegó la mente a rebalsar. Y esto, claro, es abordado desde las ciencias como la psicología, cuando ya requiere medicación, también desde la psiquiatría. Y si usted todavía lo quiere llevar a un nivel todavía más profundo, es lo que estudia la metafísica cuántica, la realidad del ser, la realidad que aborda todos los seres humanos, las cosas que se piensan, que se viven, que se ven, que se experimentan, los conceptos propios que los seres humanos nos creamos, que no son bien canalizados, hacen que lleguemos a situaciones como las de Elías. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro. ¿Cuál peligro? El que una mujer lo amenace. No. Esta es una excusa. Esta es una excusa que el vaso de las emociones han rebalsado en Elías. A veces la gente en la iglesia lo que busca es una excusa. Ay, es que el pastor lo que dijo en el culto, por eso yo me voy. No sea mentirosa ni mentiroso. Esa es una justificación que usted tiene a algo que no ha logrado resolver o abordar en su interior. Ay, es que el líder es pésimo. No, hay algo en su interior que usted no ha logrado resolver. Porque esto de seguir a Dios y de estar en el camino no es cuestión de otros, es cuestión mía. No es cuestión de cómo me tratan, es cuestión de cómo me trata Dios. No es cuestión de lo que experimento con los hermanos. Si mire, si aquí en la iglesia usted va a encontrar 1000 razones para ya no estar en ella, 1000 razones para renunciar al camino, para renunciar al ministerio, pero lo que nos sostiene es el Espíritu de Dios que está en nuestro interior y la piedra que se llama Jesucristo, en la cual nos paramos. Pero aquí comienza un estado depresivo de Elías. Aquí comienza a hundirse y este hundimiento va cada vez más y cada vez más y cada vez más al no lograr sobreponerse a esas emociones no canalizadas. Dice el 3, vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, Giezi, el que le iba a suceder como profeta. Aquel que había andado con él, pero ahora Elías ha entrado en un estado que no quiere estar con nadie, no quiere platicar con nadie, no quiere saber de nadie, no quiere nada. ¿Por qué? Porque ha entrado en esta depresión. Primero ha tirado la toalla, ha dicho no, ya no quiero seguir en la iglesia, no me hablen, por favor, no me sigan, lo voy a bloquear a todas las redes, cierro mis redes. ¿Por qué? Quiero soledad. Ese es el estado depresivo. Sigue más adelante el texto, se fue por el desierto de un día de camino. No quiere hablar con nadie. No se va por los caminos normales donde hay transeúntes caminando de día y de noche con los cuales puede entablar una plática. No, él se va para el desierto para no hablar con nadie. Encerrarse en un mundo que él solo se ha formado. Los seres humanos sufrimos, amados, porque sobrepensamos las cosas. Por los mundos que creamos en nuestra mente, por las imágenes novelescas, teatrales, de ciencia ficción, de todo lo que nosotros nos imaginamos. Miren, el único que tiene la capacidad para saber los pensamientos del hombre, ese solamente es Dios. Pero de ahí es impredecible. Es como le digo, ¿y por qué es un mundo que Él se ha creado? Miren, como dice el versículo 14 que hemos leído al final. Solo yo he quedado, dice Elías, y esa es la frustración, el supuestamente haberse quedado solo él.
Versículo 18. Miren lo que le responde Dios. Yo haré que quede en Israel. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? Y no que solo él, pues. Cuyas rodillas, dice el pasaje, no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pero el mundo que se ha creado Elías en la mente es que solo él. Ese es el que vive depresivo. Se ha creado un mundo en que solo su manera de pensar, su manera de ver la vida, solo esa es la realidad. No, no es así, hermano. No es así. La realidad también es diversa. La realidad también se puede ver con diferentes ópticas. Y la depresión viene porque lo que yo estoy viendo es para mí lo único certero y lo único real. Lo que me dicen, lo que me cuentan, lo que oyen, lo que es un mundo que me sumerge cada día más en depresión, que me sumerge cada día más en esa tumba. Dice el versículo 4. Vino, se sentó debajo de un enebro, y aquí comienza el otro, ya después de aislarse, de separarse, de vivir en soledad, que dice el 4, deseando morirse. Le dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida. Ya no le tiene sentido a su existencia. Ya no tiene un propósito. Ya no tiene planes, ya no tiene objetivos. Porque la depresión ha llevado a no darle el valor que nuestra vida tiene. Amados, ¿sabe por qué nuestra vida tiene valor? Porque el que nos ha dado la vida es Dios, y Él tiene un propósito para todos nosotros. Hay personas que piensan que el valor de su vida depende de la aceptación de otros u otras. Ay, es que mi vida no tiene sentido por esto y por lo otro. El único sentido que se le da a la existencia es a partir de que Dios esté con nosotros. Porque los seres humanos somos así. Hoy estamos, mañana no. Hoy prometemos, mañana no. Te juro que te voy a amar toda la vida. Y hasta con otro, bueno, ni siquiera esperó 2 o 3 días, ya traía encaminado al otro. Pues que así somos los seres humanos, cambiantes. La que hoy publica: aquí con mi amiguis en la iglesia disfrutando la palabra, aquí en un mes, maldita desgraciada, que maldito que confía en el hombre, que aquí la que sentaba la paz en el templo. ¿O no somos así, hermano? Así somos. Entonces no puedo depender. Mi realidad, mi vida, mi existencia, el sentido de mi existencia no depende ni de personas ni de cosas. El sentido y el valor de nuestra existencia depende del propósito de Dios que me ha dado para existir. Luego comienza otro tercer aspecto de la depresión. Versículo 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Quién le está preguntando eso? Nadie. Pero la depresión te lleva a tener una baja autoestima, a no creer que no sos nadie, a creer que no vales nada, a creer que tú eres lo peor, a creer de que no vales absolutamente nada. Y claro que valemos, hermanos. Todos nosotros valemos la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo eso valemos nosotros. Pero la depresión me hace no sentirme valorado. Y es aquí donde cada quien, cuando canaliza sus emociones y entra a la depresión, el llegar a estos puntos, a estas etapas, nos hace cometer tantas burradas, nos hace cometer tantas estupideces, porque todo radica
en no canalizar correctamente nuestras emociones. Elías dejó abandonado el ministerio que Dios le dio. Elías entró en soledad. Elías no quiere vivir. Elías se siente menos que sus padres. 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. El deprimido solamente quiere pasar dormido. Ya ves, mamá, que yo por eso duermo hasta las 11. No, ese es Aragán. No, estamos hablando de cuadros de depresión profunda, de personas que no se levantan, que no tienen ánimos, porque en la relación mental, el cerebro, cuando analiza las cosas que hacemos, el cerebro le da un símbolo al dormir, y el símbolo que el cerebro le da al dormir es como morirnos. Es como desconectarnos. Y entre menos estoy despierto y siento y vivo y pienso, es mejor me duermo. Mejor vivo en un estado de anomia, se llama, ¿no? Que no quiero pensar de nada, no quiero meditar, no quiero reflexionar, no quiero nada. Mejor paso dormido. Por eso es que los psiquiatras, cuando atienden a personas con depresión, ellos les dan pastillas. ¿Y para qué les dan las pastillas los psiquiatras? Para dormir. Porque es menos dañino el que una persona permanezca dormida o en un estado somnoliento, es menos dañino a que la depresión de alguien pueda hacerlo atentar contra su propia existencia. Eso es el problema, dormir. Y eso es lo que hace Elías. Se quedó dormido. ¿Por qué? Ya no tiene sentido su ministerio, su existencia, su vida. Está deprimido, está con autoestima baja. Y aquí aparece el Señor, fíjese. Dice el 5, que después de que él se echó en el enebro y se quedó dormido, aquí luego un ángel le tocó. ¿Y qué le dijo el ángel a Elías? Levántate, come. Nadie está con Elías. Giesi no lo siguió. Su familia no está. Mira, cuando vivas sus situaciones como esta, quizás no tendrás la ayuda de tus amistades, de tus familiares, pero en estos momentos de tu existencia, cuando vivas estas cosas, lo que sí quiero dejarte claro esta mañana, hermano, es que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Salmo 139. Salmo 139. Si lo tienen, me dicen amén. Mire esta maravillosa promesa. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare, y esto es muy importante, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ¿qué dice el 10? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo que el salmista está diciendo es: en el cielo, en la tierra, en las profundidades, y en ese versículo que acabamos de leer, cuando los brazos del alba, es decir, cuando amanezca, cuando yo despierte de ese sueño, cuando yo medio comience a resurgir de esa depresión, ¿sabe quién está ahí con nosotros? La presencia de Dios, hermanos. Y Elías, vuelva a Reyes 19, dice versículo 6: entonces
¿Ya lo tienen ahí conmigo? Él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió, pero recayó y volvió a dormirse. No sale de su depresión, no quiere. Y aquí viene lo que yo le llamo la paciencia que Dios nos tiene, fíjese. Una paciencia que tiene Dios. Es que Dios no debería de perder el tiempo con muchos de nosotros. Si no queremos estar en el camino, entonces que nos mate o que nos eche. Pero eso pensamos los hombres. Dios no piensa así. Porque Dios es bueno y misericordioso. Porque dice Lamentaciones, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Si Pablo hubiese estado aquí con Elías, ¿qué le hubiera dicho Pablo a Elías? Estar aguantando esas aguadencias del profeta, va. Si hay un joven allá en el libro de los Hechos que en una misión titubeó un poco, ¿va? Y cuando después Bernabé lo quiere tomar en cuenta en el equipo, le dice Pablo: yo con ese bicho mocoso no quiero nada. Y Bernabé amenaza a Pablo y le dice: vaya, pero si no va él, entonces yo tampoco voy a ir. Ah, pues no me importa que no vayas, le dijo Pablo. Y Pablo deshizo el equipo misionero porque no toleró esa manera aguada de ser de Juan Marcos. Jesús, hombre, tampoco tenía paciencia, hermano. Tampoco. Con los discípulos varias veces les dijo: tanto que tengo que estar con ustedes, ineptos. Así era Jesús, hermano. Ah, no, si Jesús predicara en las iglesias de ahora, ahí todo, bueno, vacías estuvieran, pues. Un día le dijeron los discípulos: fíjate que se están yendo la gente, ya no quieren servir ni ir al culto. ¿Sabes qué le dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes? También váyanse. También váyanse. No, Jesús no andaba con medias tintas, hermano. Es el Jesús hombre. Pedro, en el libro de los Hechos, Pedro también es un hombre temperamental que cuando pelea con Pablo: vaya, mira, le dice, aquí dejemos de babosadas. Vos le predicás a los gentiles y yo le predico a los judeos cristianos, pero andate. No andaba con cosas. Bueno, nosotros, pues, hermano, nosotros no tenemos paciencia. Somos intransigentes. ¿Sabe? El único que nos tiene paciencia a todos nosotros es Dios. El único que nos aguanta: vaya, hoy sí voy a ir al culto. Ay, no, mañana no, porque me siento mal. Ay, mire, puedo volver a servir y otra vez me voy, y otra vez regreso, y otra vez vuelvo. Es que hoy voy a llegar porque va a llegar el Juniors. Y mañana, no, mañana ya no, porque como está grandes caloras usted. Qué paciencia de Dios, hermano. Mire, si Dios fuera impaciente, ya nos hubiera reventado a muchos de nosotros, hermano. Si Dios fuera impaciente, no, hombre, ya nos hubieran matado a todos nosotros. Ese fuego que llegó ahí al holocausto, para nosotros hubiera sido. Pero Dios nos tiene paciencia, hermanos. Dios tolera nuestras aguadencias, Dios tolera nuestras inconstancias, Dios tolera nuestras faltas de determinación. Pero no crea que siempre, porque tiene sus límites. En el caso de Elías, dice el versículo 7: y volviendo el ángel de Jehová, ¿qué dice? La segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come. Y aquí ya le añade, en la primera intervención del ángel es: levántate y come.
que son dos cosas para superar la depresión: comer, descansar, dormir. Coma. Y usted cree que no hartándose va a solucionar su problema. Y usted cree que no comiendo va a pagar sus deudas. Coman, hoy sopa de gallina van a tener ahí. Coma. Hoy en la noche ya vamos a ir a comprar los pasteles. Yo no, dice el deprimido. Deme, y quiere hartarse todo, agárrelo. Porque primero es tratar la parte física, y la parte física se trata con comer y con dormir. Y aquí viene cómo comienza el Señor a tratar con él, y le dice el 7: porque largo camino te resta. 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Y otra vez la depresión va. ¿Qué dice el 9? Y ahí otra vez se metió a su casa a oír a los temerarios. Y ahí otra vez se metió a oír a Camilo Sesto, va. Y ahí otra vez se metió a oír a Maluma, va. A todos esos corridos de las bandas mexicanas que lo único que abonan es a estados depresivos, a tomar decisiones idiotas, estúpidas, a meternos en una cueva. En esa misma cueva que me he formado, en esa misma cueva que yo me he ideado. Quiero avanzar porque si no, no termino el sermón. Pasó la noche. 9 dice: y vino palabra de Jehová. Aquí ya tenemos la parte física, biológica tratada. Está bien llore, está bien descanse, está bien coma, pero ahora viene la parte que lo va a sacar. ¿Vino a él qué cosa dijo? ¿Vino a él qué cosa dice? Es lo único que nos puede sacar de esos estados. No hay otro mecanismo. Consejos de los amigos lo van a hacer hundirse más, porque los amigos van a aconsejar de acuerdo a sus propios criterios. Consejos de profesionales, yo respeto la academia, respeto todo esto, pero llega un momento que ni siquiera ellos saben lo que la gente tiene. Tómese esto, le dicen. ¡Qué pastilla más maravillosa! ¿Cómo se llama? El psicólogo no, ni el psiquiatra no le dice que es, pero era una aspirinita. Pero se lo dio solo para que usted sintiese que está tomando algo. Lo único que puede sacar a una persona de este estado depresivo se llama la palabra de Dios. Oír palabra de Dios. Y dice el versículo 9: vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ojo a esta preguntita, ¿qué le preguntó el Señor a Elías? ¿Qué haces? Y él que responde, comienza a echarle la culpa a los demás. Dice el siguiente versículo: he sentido un vivo celo porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares. No, le están preguntando por él. La fuerza en la respuesta a la pregunta que Dios le ha formulado, la fuerza tenía que recaer y decirle: me siento mal, estoy deprimido, estoy sin fuerzas, estoy sin objetivos, estoy extraviado. Como dijo el padre de aquel hombre que estudiamos hace un par de viernes: ayuda a mi poca fe, Señor. ¿Qué le costaba decir eso? Pero como siempre los seres humanos es que yo estoy así por el tata de mis bichos, es que estoy así por la nana de mis hijos, es que yo estoy así por el hermano, es que estoy así por el pastor, es que yo estoy así. Ya deje de dar excusas infantiles. Usted está así porque no quiere dejarse ayudar por Dios.
Porque lo primero que va a experimentar él, y con esto voy terminando, versículo 11. Miren la fuerza de voz, dice, él le dijo, sal fuera. No, ahí no, en el alcohol no vas a salir, en las amistades no vas a salir, en tu casa no vas a salir, sal fuera, ponete delante de Jehová. Porque la primera cosa que te va a ayudar a salir después de presentarte delante de Dios, primero es la palabra y segundo es experimentar de nuevo la presencia de Dios. Claro, Elías quiere verla como la miraban allá en el Éxodo. Por eso dice el versículo 11 al final, y aquí que pasaba un grande y poderoso viento, rompía los montes, quebraba las peñas, retumbaba el Sinaí en el Éxodo. Sí, pero Dios no siempre se va a presentar de las mismas formas, ni de las mismas maneras. Eso es lo que a mí me agrada de Dios, hermano, que Él no tiene una manera específica de hacer las cosas, de presentarse delante de ti. Él se presenta cuando quiere, donde quiere y como quiere. Pero tienes que ser perceptible a su presencia. Tienes que ser perceptible a su voz. Dice Juan, porque mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. No está en fuego, no está en terremoto, no está en esto, no está ni siquiera en el servicio la presencia de Dios. Elías estaba tan ocupado matando profetas que se le olvidó que la razón de ser era estar en la presencia de Dios. Hay gente que vive tan enfrascada en el servicio, en hacer esto, en lo otro, que se le olvida que lo más importante de venir al templo es de venir a experimentar la presencia de Dios. Eso es lo único que te va a sacar. Versículo 15, y con esto termino. Hay una frase aquí del hebreo maravillosa. ¿Cómo le dice Dios a Elías? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. No sé si tenés otra versión ahí, hijo, solo para poder descubrir el significado del verbo hebreo que ahí está. 19:15, regresa por el mismo camino. Porque Elías en su depresión dejó tirado todo. El hebreo no quiere hacer énfasis en regresar al camino geográfico. No. El hebreo quiere hacer énfasis en que Dios otra vez lo orienta a su camino. Hermanos, si nosotros hemos experimentado situaciones como estas, necesitamos volver al camino. Volver al camino que Dios nos ha trazado. Volver al camino que Dios nos presentó. Elías volvió al camino. La pregunta es si nosotros vamos a volver al camino. ¿Cuál camino, pastor? El camino de la palabra. El camino de la presencia de Dios. El camino de vivir a plenitud, el que Dios hable conmigo. El camino de volver a hacer el propósito que Dios tenía en mi vida. En el análisis narrativo que tiene que ver con la relación que hay entre los primeros versículos del relato y los últimos. Si usted puede ver en los primeros versículos, dice el 3, viendo pues el peligro, se levantó. ¿Y qué hizo Elías? Se fue, abandonó, se retiró, desistió, tiró la toalla, renunció. Y como el análisis narrativo relaciona en los primeros versículos con los últimos, Dios lo que hace en el versículo 3, Elías se va. Versículo 15, el Señor lo regresa. Es lo que le dice a Agar. Se fue Agar de la casa de Abraham, pero ¿y qué le dice Dios cuando le encuentra? Vuélvete a tu camino. ¿Qué le dice a Jonás cuando se ha retirado de los caminos de Dios y él se fue para otro lado? Vuélvete. ¿Qué dice el hijo de la parábola del padre pródigo de Lucas?
aquí estoy yo hartándome algarroba y en la casa de mi padre. ¿Qué le dijo el Espíritu a la conciencia de ese hijo? Vuélvete, porque allá donde tu tata hay comida, allá donde tu tata hay casa, allá hay aún en abundancia. A Elías Dios le dice, vuelve a tu camino. A nosotros Dios nos dice esta mañana, iglesia, vuélvanse a sus caminos, porque la solución no está en abandonar. Es que el problema de abandonar, ¿sabe cuál es? Que los problemas no están en los lugares, los problemas están en nosotros. Por eso yo estoy aquí, el problema va a estar aquí. Yo me voy a otro lado y el problema va a estar en otro lado. La gente que anda de iglesia en iglesia, ya viene allá en la iglesia, ay, me sentí mal porque esto, un tiempo aquí, ay, es que me siento mal por esto. Dese cuenta, el problema no son las iglesias, el problema es usted, que no quiere dejarse transformar por Dios, que no quiere dejarse mover por el Espíritu de Dios a ser una nueva persona, a vivir la llenura del Espíritu, a vivir esta presencia y a volverse al camino. Iglesia, si somos personas como Elías, que nos podemos quebrar, esto no tiene, digamos, un parámetro de decir, no, es que él es maduro, tiene 15 años en la fe y es bien difícil que abandone. Mire, a veces las personas que tienen más tiempo en una iglesia son las más, ¿qué le digo? ¿Cómo se dice lo contrario a madurez? Inmaduras. Pues mire, yo creería que actuará así alguien que recién se han convertido, pero usted que tiene ya 30 años de ser cristianos. Pero es por esto, porque no logran canalizar sus emociones, porque no logran dejarle a Dios. Ahora entiende por qué Jesús dice, venid a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados y ¿qué? Que yo os haré descansar. Por eso esta noche, esta mañana, hermanos, si nosotros estamos cargados de emociones, de sentimientos, pongámosela a las pies al Señor y volvámonos al camino que Él nos trazó un día. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, quiero pedirte por aquellos que como Elías vivimos estas tragedias. Vivimos, Señor, estos arranques de decisiones. Vivimos estas depresiones. Tenemos que volver al camino, Señor. Tenemos que volver a tu presencia. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a sentirte. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Si usted la conoce, diga con nosotros: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Finalizado el mensaje, es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios.
Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.